Hoy nuevamente tenemos el privilegio junto a mi esposa de poder acercarnos a ustedes en un día familiar como este y poder, por supuesto, suplicarle de la gracia a nuestro Padre Celestial para que podamos nosotros dirigirnos con temor y con un gran propósito, por supuesto, que Dios tiene para cada familia y para cada uno de nosotros. Hoy estamos reunidos para conversar. Ese es nuestro mayor deseo de veras hoy, y que cada uno allá en casita, hoy tenemos un tema que hemos pedido al Señor platicar con ustedes por el nivel de importancia que tiene, por el impacto que causa en familia, y creyendo, por supuesto, que en las Escrituras Santas vemos muchos ejemplos como la oración causa cosas extraordinarias, y por eso hemos llegado a este sentir de poder hoy platicar con ustedes al respecto de ese tema que le hemos titulado Unidos para Orar, creyendo que la Biblia misma dice, ¿verdad?, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan al Padre, Él os lo dará. Sean bienvenidos cada uno, por favor, de veras nos sentimos privilegiados. No sé si quieres dar la bienvenida, sería un privilegio también. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sí, la verdad es que es una bendición para nosotros esta noche poder compartir en este tiempo especial, reconociendo la necesidad para nuestras familias, ¿verdad? Y como bien lo dice el pastor, este tema es bien precioso porque la verdad es muy importante para nosotros como familias que lo podamos llevar a cabo, y pues queremos darte la bienvenida a ti y a tu amada familia que está ahí cerca de ti, que esta noche pues podamos juntos ser edificados por medio de la bendita palabra de Dios. Les extrañamos mucho, pero para nosotros es una bendición poder estar en este tiempo aprendiendo su palabra. Gloria a Dios. Amén. Vamos a suplicar a través de una oración para que el Señor se glorifique y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendigan en esta preciosa noche. Ahí, si tú estás en tu lugar y nos acompañas en esta oración, te lo vamos a agradecer muchísimo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo bendito, hoy elevamos nuestra oración en súplica para que tú, Señor, tengas misericordia de cada uno de nosotros, y que en esta noche te rogamos, Dios, que un espíritu de sabiduría y de entendimiento sea sobre nosotros y sobre nuestros hermanos, para que se pueda cumplir, Señor, que a través de tus escrituras, Señor, nosotros podamos recibir esas bendiciones y entenderlas para poderlas llevar a cabo, Señor, en nuestras vidas. Señor, presento a cada familia que hoy se unirá a esta hermosa palabra y este tiempo, Señor, que tú nos permites compartirla. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Dios, por nuestras autoridades, por nuestro apóstol Sergio Enríquez, por su esposa, hermana Leti, por sus hijos, por aquella congregación santa que tú le has dado, Señor, para que tú te glorifiques en el nombre de Jesús como esas autoridades que están sobre nuestras vidas, Señor, y el cuales nosotros reconocemos. Pero también te suplico, Señor, que tú extiendas de tu diestra para favorecer y bendecir a cada familia, Señor, que te ama y que te busca. Gracias. Usa este medio, Señor. Usa también mi vida como la vida de mi esposa, Señor, para poder sabernos dar a entender y poder, Señor, entregar un mensaje que venga de tu corazón al corazón de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la bienvenida a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuevamente el tema que hoy platicaremos será Unidos para Orar. Quiero tal vez solo tomarme un pequeño tiempo para explicar cuál es nuestro propósito. Mira, este es un instrumento y un medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos tener una comunión con Él. Y es importante que como familia nosotros nos integremos y sepamos
que Dios ha dejado la oración con grandes propósitos, y si nosotros llegamos a entender esos propósitos, el orar juntos, hermano, como familia, como esposos, hijos, padres, le aseguro que las múltiples bendiciones se harán visibles en su hogar, en su familia. Y ese es nuestro deseo. Desde este lugar queremos en verdad decirte que les amamos mucho, pero que también a la luz de las Escrituras nosotros encontramos herramientas como la oración, que van a traer, pero de veras grandes beneficios para cada hogar y cada familia. Es nuestro deseo, y por eso hoy queremos platicar este tema, unidos para orar. Dejo el tiempo a mi esposa. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, la verdad, pueblo bendito, es que como bien lo dice nuestro pastor, la oración es una herramienta poderosa para los hijos de Dios, pero tal vez pueda ser que la estemos dejando de lado algunos, y estamos dejando de pelear con esa arma tan poderosa que realmente es la oración. Y para hablar de lo que es la oración, es un tema muy amplio, la verdad, pero tal vez nosotros vamos a empezar introduciendo para que realmente podamos entender y darle el valor a esta arma poderosa que es la oración, más y más en nosotros como familias, ¿verdad? Entonces, un concepto básico que te doy yo sobre la oración. ¿Qué es la oración? Es la forma de comunicarnos con Dios. Vemos, hermanos, en la palabra que casi en toda la palabra podemos ver lo que es la oración, como los siervos de Dios tenían esa comunicación con el Padre. Lo podemos ver desde Adán, hermanos, desde el principio él tenía comunión con Dios. Eso es la oración, ¿verdad? Que nosotros podamos tener esa comunicación con el Señor. Es prácticamente que nosotros nos tomemos el tiempo de hablar con Él, conversar con nuestro amado, ¿verdad? Entonces, si entendiendo esto, ¿qué formas hay de hablar con Dios? Hay dos formas en las que nosotros podemos hacerlo. Nosotros tenemos esa bendición, hemos tenido, ahorita tal vez no, pero cuando nosotros lo hacemos públicamente, hermanos, cuando estamos en la congregación y nos unimos para hacer oración, cuando estamos ahí delante del Señor haciendo rogativas, amado pueblo, esa es una manera pública en la que nosotros nos presentamos delante de Dios en oración. Pero también está la manera de cuando lo hacemos en privado, en el secreto, ¿verdad? La palabra de Dios dice: cerrar la puerta tras de ti, ¿verdad? Cada vez que vayamos a orar, y tenemos esa manera preciosa también de hacerlo ahora, como les queremos trasladar esto también como familia, en nuestra intimidad, que podamos tener esta bendición de platicar con nuestro amado, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, pero nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros orar? ¿Cuál es la oración que hará al Señor? Y esto es bien importante, ¿verdad, pastor? Porque también dice la palabra que nosotros muchas veces no sabemos orar, no sabemos pedirle al Señor, y es lo que queremos, exacto. Pedimos mal. Entonces, miren la importancia de esto. Y por eso vemos en la palabra que cuando los discípulos del Señor Jesús le preguntan, ¿verdad? Señor, ¿cómo debemos orar? Si miramos en la palabra, los fariseos oraban, los discípulos de Juan hacían oraciones, pero yo me ponía a meditar. Entonces los discípulos de nuestro Señor Jesucristo algo vieron, algo necesitaban, sentían que hacía falta una esencia verdaderamente en la oración, y es cuando le preguntan, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, enséñanos a orar, ¿verdad, pastor? Amén. Sí. Gracias. Es algo muy lindo lo que tú estás diciendo, porque miren, si nosotros en verdad llegásemos a tener la mejor comunicación con Dios, y recordemos que cuando yo digo Dios, tenemos que entender también esa tripartita forma: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y con los tres debemos nosotros tener esa continua y constante comunicación. Fíjese qué interesante, porque uno de los mayores problemas interfamiliares, y aquí está mi esposa, por supuesto, que puede respaldar esto, es que
la comunicación muchas veces no es buena. Es entrecortada, a medias o mala. Y esto, hermano, estadísticamente dentro de todas las familias es uno de los mayores problemas y es uno de los puntos claves en los cuales psicólogos, personas encargadas que tienen a sus cargos grupos, crean actividades aún motivacionales para poder fortalecer y poder hacer fuerza en la comunicación. ¿Por qué? Porque, repito, cuando yo veo en la Biblia dice, podrán caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. Fíjese que yo lo he dicho de esta manera. Ubicándolo desde el perfil humano, sí pueden caminar juntos. Sí. Pero, ¿qué va a pasar si ellos no se ponen en común acuerdo? No sé cómo. Y en el mismo acuerdo. Lo más seguro es que tal vez uno va hacia una dirección y otro hacia otra dirección. Y si tal vez los dos van en una misma dirección, tal vez no en el mismo sentir. Y esto, por supuesto, va a crear fricción. Y esto, por supuesto, lo estoy hablando en un plano terrenal y en un plano natural, es decir, humano, entre personas. Pero ahora la pregunta sería, si esto, en una forma horizontal, hombres, genera una dificultad y como resultado, limitaciones tan profundas, te puedes imaginar entonces aquellos hogares, aquellas familias que no tienen comunicación con Dios, o si la tienen a medias, o bien si la tienen de una forma parcial y limitada. Entonces temo creer y temo decir que entonces esa manera de tener una buena comunicación no existe y por consecuencia los resultados también no serán buenos, no de parte de Dios, sino de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de aprender a conocer cada vez más a Dios. Nosotros deberíamos de aprender cada vez a entender más los propósitos y la voluntad de Dios. Pero al no tener esa calidad de comunicación con Él, porque tú misma dijiste que orar es tener comunicación con Dios, es decir, poder hablar con Dios. Y entonces esto, por supuesto, y trayéndolo de alguna manera a lo que tú decías, aquellos que sí logran tener una buena comunicación con Dios, utilizan los dos medios que tú dijiste, o las dos formas. Aquella que se hace en privado y la pública. Que solo tú necesitas platicar con Él esas necesidades que hay en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y poder dialogar con Él, de decirle en la manera más respetuosa y reconociendo que Él es Dios, poder platicar y externarle a Dios tus intimidades. Pero creo que a la par Dios también nos deja la opción. Por favor, mire, ¿por qué estamos explicando y estamos poniendo tal vez esta base para que podamos entender cuán importante es la oración en la familia y cuán importante es que como familia, como esposos, con nuestros hijos podamos orar juntos? ¿Por qué razón? Porque Dios eso es lo que quiere, que todos platiquemos con Él, y se imagina qué lindo que como familias nosotros aprendamos también a utilizar esa herramienta y ese medio para poder cada día conocer más a Dios. Entre más hablemos con Él, le aseguro que más aprenderemos a conocerlo. Entonces, tú hacías una referencia en base a lo que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en algún momento le preguntaron, ¿verdad? Porque ellos se interesaban. Fíjese que qué hermoso. Nuestro Señor Jesucristo no solamente era un maestro en la palabra para ellos, sino un maestro con su ejemplo.
Y uno de los ejemplos que yo veo en la Biblia, maravillosos, que nuestro Señor Jesucristo les dejó a ellos, fue que nuestro Señor Jesucristo oró en todo tiempo. Él oró en todo tiempo, oró en una forma privada, dice la Biblia que se apartaba de las multitudes y se iba al monte a orar, pero hubieron oraciones donde también llamó a sus discípulos para que oraran y lo escucharan orar. Entonces, eso es lo que queremos decirte en el nombre de Jesús. Tenemos las dos oportunidades. Que cada uno en una forma individual pueda platicar con Dios a través de la oración y por supuesto que también en conjunto podamos ponernos en común acuerdo y poder platicar con Dios. En base a esto, Lucas capítulo 11 y versículo 1 dice precisamente lo que tú estabas hablando y qué interesante, porque si usted tiene la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, lo titula Jesús y la oración. Si usted lo quiere verificar ahí en su casita, lo puede hacer, Lucas capítulo 11 y versículo 1, y si no, pues por favor nos presta su atención, y dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir que Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos, y ahora Jesús como maestro, un discípulo le hace y le externa la necesidad de aprender a orar. Entonces, ¿por qué te estamos señalando este versículo? Porque es importante, hermanos, que todos aprendamos a orar. Es importante que papá y mamá se tomen un tiempo de poder orar juntos, pero también instruir a sus hijos en la oración y si Dios por el Espíritu Santo les permita ese favor tan hermoso, poderles también a ellos ustedes instruir y poderles enseñar cómo orar. Entonces, esto es muy lindo, porque cuando nosotros vemos y seguimos leyendo ahí precisamente Lucas 11, 2 y 3 y 4, nuestro Señor Jesucristo les hace referencia y les enseña a orar y les dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok. Es una forma en la que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, les enseñó principalmente. Yo solo quiero subrayar la parte inicial de esa oración. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre que está en los cielos. Entonces, debemos de entender muy claro esto, porque, hermano, repito, es importante que usted sepa que usted lo tendrá que hacer en algún momento en una forma íntima y privada, y también, por supuesto, es lícito que en algún momento tengamos que orar en una forma pública. Entonces, esto, yo le dije, no vamos a entrar en el detalle de los puntos claves que esta oración significa, sino queremos irnos por la vía en la cual nosotros podamos tener tal vez un panorama más amplio y en la manera en la que nosotros deberíamos de aprender a orar en familia. Hoy queremos nosotros tomar ese privilegio como sus pastores y poderles decir que cuando oramos al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús y lo hacemos por medio de Jesucristo, que eso es vital entenderlo y comprenderlo, le aseguro que Él nos oye. Ahora, en medio de nuestra manera personal y propia en la que lo podemos hacer, es probable que nosotros no tengamos las palabras correctas, no tengamos la forma justa y principalmente en la forma en que deberíamos de llegar a hablar con Él. Por eso, quiero que por favor me escuche esto. Familias benditas del Señor. La oración va dirigida al Padre que está en los cielos, al que creó los cielos y la tierra.
Oiga, y que hizo todo el universo. A Él va dirigida nuestra oración, pero Él la va a recibir y la va a escuchar si nosotros la presentamos a través del mediador que se llama Jesucristo. Así es. Y entonces por eso toda oración nuestra debe de ser dirigida al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo tienes que tener presente esto, por favor. Como nosotros no tenemos la capacidad total, la manera correcta y las palabras justas y adecuadas para podernos dirigir a Él, tenemos ahora al Espíritu Santo que nos ayudará para poder aún nosotros decir las palabras correctas. Entonces empiezo a remarcar esos tres elementos que son primarios. ¿A quién va dirigida nuestra oración? Al Padre. ¿Por medio de quién debemos de entregar esa oración? Es decir, nuestra conversación, por medio de Jesucristo, que es el mediador delante del Padre. ¿Y quién nos va a auxiliar para poder decir las palabras justas y correctas? El Espíritu Santo. Sin embargo, hay distintas maneras de orar, distintas motivaciones y distintas formas que yo veo en la Biblia, en las cuales creo que es muy importante que nosotros aprendamos. Y tú nos ayudas en eso. Amén. Sí, hermano, yo creo que tal vez a algunos les pueda surgir alguna duda, ¿verdad? En cuanto a lo que es la oración, puesto que a veces miramos que tenemos diferentes maneras de elevar nuestra oración delante de Dios. Y una de ellas, por ejemplo, yo he tenido casos donde me preguntan, sí, mire, hermana, es que fíjese que yo no lo hago como lo hace tal hermano, tal hermana, pero entonces aquí es donde quiero que vayamos entendiendo, como nos decía el pastor, las maneras en que nosotros nos presentamos a tener nuestra comunicación con el Padre, que hablando de estas 4 formas, como nos lo decía el pastor, que la primera es la oración como tal, pero también está la oración de intercesión, ¿verdad? Y tenemos la oración de clamor y está lo que es la oración del gemido, ¿verdad? Delante del Padre. Y tal vez tú nos vas a explicar lo que son, creo que quieres profundizar, ¿verdad? En cada una de ellas, pero sí, la oración... me gustaría, mire, por favor, lo vamos a dividir y compartir de esta manera. Tal vez me ayudas tú dando un concepto simple de lo que a tu manera de pensar consideras que es la oración, que es el clamor, que es la intercesión, que es el gemir. Creo que te lo dije en ese orden, ¿verdad? Ok, entonces, mire, tal vez algo que es muy importante y usted que nos está poniendo ahorita toda su atención, no es que existan, oiga, diferentes oraciones, sino lo que existe es las diferentes necesidades. Exacto. Entonces, en base a las necesidades, según la Biblia, nosotros encontramos esas 4 formas que nos van a ayudar y nos van a poder, de alguna forma, conducir a lo que nosotros aspiramos en base a cada una. Repito, hay muchas necesidades. Hermano, usted mismo sabe, por ejemplo, puede haber una necesidad de alguien que está enfermo, puede haber una necesidad de alguien que necesita trabajo, puede haber una necesidad de alguien que tiene problemas en su alma, puede haber alguna clase de necesidad, óigame, que abran una puerta de oportunidad y en fin, así cada uno podría presentar sus necesidades y todas estas Dios nos permite, oiga, es que eso es lo hermoso de esto, es que Dios nos permite poder platicar con Él y poder llegar por medio de Jesucristo y entregar nuestras peticiones. Ahora, tal vez la gran diferencia, y lo vamos a ir aprendiendo hoy en esta conversación, es poder nosotros llegar a conocer cuándo es un renglón solo en un nivel oración, cuándo se convierte en una intercesión, cuándo se convierte en un clamor y por supuesto cuándo se convierte en un gemir. Muy importante aprender esto para que entonces nosotros cuando oremos juntos en familia podamos
aún a la luz de las Escrituras, poder nosotros apegarnos a un modelo, así como los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. El Señor les dio un modelo, y creo que nosotros también, la Biblia nos muestra otros modelos en los cuales podemos interesantemente aplicar. Entonces me gustaría que me ayudaras tal vez en un concepto simple, nuevamente, de oración. ¿Qué es oración? Amén. Lo que dijimos que era oración, hermanos, es tener comunicación con el Señor, ¿verdad? Eso es lo que es la oración. Ahora, si hablamos de lo que es intercesión, eso es cuando nosotros pues nos presentamos delante de Dios a hacer una petición por alguien más, ¿verdad? Ya puede ser familia o nuestros hermanos o por quien nosotros sintamos la necesidad de presentarla delante de Dios. Ahí nos convertimos nosotros en intercesores, cuando estamos dejando nuestra necesidad a un lado y estamos poniendo la necesidad de otros delante de Dios para un bien hacia Él, ¿verdad? Sabiendo que el Señor, presentando la necesidad de esa persona, el Señor va a hacer algo grande. Empezabas tu pastor diciendo al principio, ¿verdad? El texto precioso que dice, si dos en la tierra se pusieren de acuerdo, ¿verdad? En algo el Señor lo concederá desde el cielo. Entonces, cuando nos ponemos en mutuo acuerdo, ¿verdad? Interceder por algo, eso ahí se convierte en una oración de intercesión. Eso claro, podría ser un... Claro. Tal vez para ir por partes, ¿verdad? Interesante lo que tú decías, pero aportemos un poco más a lo que es oración. Yo me quiero interesar en esto, mire, y luego vamos a seguir hablando de la intercesión, porque ya entramos en este punto tan lindo que tú estabas mencionando. Pero mire, pues, por favor, tengamos claro, la oración es hablar con Dios, es tener una comunicación con Él. ¿En base a qué? En base a nuestras necesidades, en base a nuestros requerimientos o bien en base a nuestro sentir, porque hay una oración de dar gracias. Dice la Biblia que hemos de dar gracias en todo tiempo y por todo. Entonces, no necesariamente cuando vamos a orar es porque necesitamos algo para pedirle al Padre, aunque la Biblia nos otorga el beneficio y el bien de que nosotros podemos pedirle a Él y Él nos lo va a dar. Qué Dios tan hermoso que tenemos, hermanos. Amén. Pero, repito, cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, hablar de la oración, vemos que hay claves muy importantes que nosotros debemos de aprender. Dice la Biblia, si hay un enfermo, que estos llamen a los ancianos y estos vengan con aceite y oren por ellos. Entonces, la Biblia nos da la manera y la forma como nosotros a través, de la oración, hermano, poder aún anhelar y esperar ver un milagro. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermano, haber hecho oraciones donde sanó. Y no solo sanó, sino realmente aún hizo volver a la vida e hizo otros grandes milagros a través de la oración. Entonces, tú quieres ver milagros, hermano, en familia, por favor, deben de reconocer que si nosotros aprendemos a tener y aplicar la oración en nuestra familia, en nuestra casa, que nos unamos en eso, van a haber milagros, se lo puedo asegurar, van a haber milagros, van a ver cómo ese Dios bendito les escucha desde su trono celestial y ustedes van a poder realmente ver cosas extraordinarias. Veo en la Biblia hablar acerca de la oración de la liberación. Veo en la Biblia hablar acerca de la oración, pero óigame, también veo un texto hermoso que dice, la oración del justo tiene poder. Entonces, como lo dijo mi esposa, hablar de este tema, hermano, nos puede llevar por muchas aristas y podríamos de alguna forma ampliarnos de veras de una forma tan poderosa. Pero lo que queremos dejarte en el nombre de Jesús, en verdad, no es un esquema teológico, sino más allá una realidad de las bendiciones que hay cuando una familia se une para orar. Te repito, ¿quieres ver milagros? Ora. ¿Quieres ver bendiciones? Ora. ¿Quieres ver procesos que solo Dios puede hacer? Ora. ¿Quieres ver sanidades?
ora. ¿Quieres ver milagros en tus finanzas? Ora. ¿Quieres ver liberaciones? Ora. ¿Quieres ver, hermano, muchas cosas? Lo vamos a lograr a través de la oración. Por eso nuestro mayor deseo a través de esta noche preciosa en la que el Señor nos concede es decirte: Dios nos ha dejado abierta esa herramienta para que podamos ser escuchados desde su trono celestial a través de su Hijo Jesucristo, quien es el mediador y es el intercesor por nosotros delante del Padre. Y que, por supuesto, vuelvo a decirlo, tal vez alguien diga: hermano, como los discípulos dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y es cierto, tal vez ahorita nosotros no tenemos a nuestro Señor Jesús físicamente como ellos lo tuvieron. Y entonces, pero ¿quién es el que nos puede auxiliar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso necesitamos en cada reunión de oración pedirle ese favor al Espíritu Santo. Amén. Que usted en su casita, cuando se tome de las manos con sus hijos, con su esposo, que pueda decirle esto al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos y dirígenos tú, para que nuestras palabras sean las correctas, las justas, y que en manos de nuestro Señor Jesucristo toda petición o toda motivación de tu oración pueda llegar delante del trono de Dios. Orar sin cesar, dice la Biblia. Vemos ejemplos, hermano, de hombres como Daniel, un hombre de oración. Entonces, ¿podría alguien decir: hermano, ¿es lícito orar cuando tengo necesidad? Sí, claro, es lícito. Tenemos a un Dios al cual tú puedes abocarte. ¿Es lícito pedirle a Dios ciertas cosas? Diría alguien por ahí: un novio o una novia. Sí, es lícito. Claro que es lícito. Pero óigame, la verdad es la motivación y el orden. Nosotros deberíamos de tener un orden, un hábito y una forma diaria y permanente de hablar con Dios. Así es. No solo buscarlo cuando nosotros tenemos aprietos, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos conflictos. Entonces, a mí me llama la atención esto, y por eso me llamó la atención poner ahorita el ejemplo de Daniel, porque un hombre de fe y un hombre de una continua y permanente forma de hablar con Dios. Imagínese usted qué lindo, que cuando usted lee la oración de Daniel, dice: desde el momento que empezaste a orar, el Señor dio la respuesta. ¿Y usted ha leído eso en Daniel, cuando relaciona que hubo una guerra en los aires con el príncipe de Persia? Porque él se opuso para que bajase el ángel a entregarle el mensaje que Dios había dado como respuesta a la oración de Daniel. Entonces, que no te extrañe, por favor, que no te extrañe. Oye lo que te voy a decir: que cuando tú hablas con Dios, Él te responda inmediatamente, pero es probable que en los cielos haya luchas, peleas, guerras, para que esa respuesta no llegue pronto a ti. 21 días tardó la respuesta en llegar a Daniel, pero yo me imagino 21 días para Daniel, pero ¿cuánto tiempo fue en los cielos? Hermano, eso haber sido, no sé, no te puedo garantizar cuánto pudo haber sido en los cielos, pero lo que sí te puedo decir es que la Biblia dice que a Daniel Dios le respondió en el momento que fue, apenas él empezó a elevar su oración. Entonces, ¿quieres que te diga algo hermoso? Dios sí nos escucha. Amén. Dios sí te escucha. Por favor. Que el diablo y que el Señor lo reprenda, nunca vayas a aceptar el pensamiento de decir: Él ya se olvidó de ti, Él ya no te escucha a ti, para Él no eres importante. Sí eres importante, sí te escucha. Tal vez lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar y poder introducirnos un poco más
y hacer ese hábito, porque yo le haría una pregunta: ¿cada cuánto en promedio los cristianos oran? Interesante, ¿va? Tal vez no tengamos la totalidad, pero yo te lo quiero decir así, tal vez en una forma práctica. Muy poco, muy poco, muy poco. Tal vez nuestra oración, repito, es muy circunstancial, pero no tenemos un hábito de poder de sentarnos y platicar diariamente con el Señor. Que usted se levante y diga: voy a platicar una mi hora con el Señor. Al mediodía, ¿verdad? Como lo hacía Daniel. Voy a platicar una mi hora con el Señor. En la tarde, voy a platicar con mi Señor un momento. No tenemos ese hábito. Y como familias deberíamos de hacerlo. Tal vez volviendo a la intercesión, si me ayuda nuevamente a retomar el concepto de intercesión. Amén. Bueno, el concepto de intercesión es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien. Es la acción de hablar en favor de alguien. Qué hermoso, hermanos. Mire, yo veo en la Biblia muchos intercesores. Empiezo por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Él le dijo a Pedro: he orado para que tu fe no falte. Intercediendo por Pedro. Oró, por sus discípulos, diciendo: he orado para que el Señor los guarde a todos y que no caigan en tentación. Y así yo veo a nuestro Señor Jesucristo haciendo un acto preciso a través de la oración en la intercesión. Pero veo a un Moisés, hermano, qué lindo, intercediendo por un pueblo tan rebelde, intercediendo por un pueblo, hermano, que Dios varias veces levantó su mano diciendo que los iba a destruir por su conducta mala y terrible delante de él. Y hermano, y Moisés intercedía por ellos diciéndoles: Señor, ¿qué van a decir los otros pueblos y naciones? Que nos sacaste para destruirnos en el desierto. Y hermano, y el Señor lo oía, y el Señor en verdad detenía su furor. Veo, hermano, intercesores en la Biblia extraordinarios como Abraham, que en una circunstancia difícil, oiga, llegan los ángeles y se presentan a Abraham, porque la Biblia dice que Dios dice: ¿acaso haré algo sin antes anunciárselo a mi amigo? Y Abraham llegó a esa estatura de amigo. Entonces, ¿quién es un amigo? Es aquel el que su Señor le cuenta sus secretos. Entonces, en la oración podemos en verdad llegar a conocer quién ha escalado en un nivel de amigo, porque llega a conocer los secretos de Dios. Pero volviendo a la intercesión, hermano, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra para que no la destruyeran. Señor, si ahí hay 50 justos, ¿la destruirías? Y el Señor le dice: no, por esos 50 no la destruiría. Señor, y empieza a reducir, hermano, hasta que llega a 10 y Abraham, y el Señor estaba dispuesto, oiga, primero escuchando al intercesor. Entonces, iglesia, hermanos, familias, qué bendición si ustedes se proponen empezar a interceder entre ustedes. Amén. Conociendo yo, digamos, las situaciones de mi esposa, yo puedo, en el nombre de Jesús, Dios me da ese favor de poder sumarme a eso. Lo que te dice la acción de hablar en favor de alguien. Yo puedo, en el nombre de Jesús, decir: Padre, por favor, oye la necesidad y suple la necesidad de mi esposa, y por nombre. Señor, tú conoces a Leslie, yo te ruego por ella para que en el nombre de Jesús, donde ella vaya, Señor, tú la guardes, tú la protejas, tú la libres en el nombre de Jesús. Mire, lo estoy haciendo en un acto de fe y ella lo sabe, y muchas veces lo hemos hecho. Yo a veces salgo a situaciones inesperadas por necesidades X, ¿verdad? Y yo le digo a ella: por favor, ora por mí, e intercede. Y le cuento las razones
hacia dónde voy y para qué voy, y entonces yo sé que ella se queda orando por mí y sé que muchas veces el favor de Dios ha sido respaldado por la oración misma que ella hace hacia mí. Y igual muchas veces nos ponemos en común acuerdo por nuestros hijos, pidiéndole al Señor e intercediendo por ellos. Entonces, no sé si quieres ampliar un poquito tú acerca de la intercesión, tú lo practicas bastante. Amén. Yo creo, amados hermanos preciosos, y yo estamos tratando de, esta noche lo que yo más quisiera es que lo plasmemos en nuestra casa, en ese regalo precioso que Dios te dio, ¿verdad? Que se pueda volver un vínculo entre ustedes como familia. Hablando de la intercesión, realmente hemos aprendido, hemos tenido testimonios, con el pastor lo hemos visto, respuestas favorables de parte del Señor. Y hermanos, realmente, mira, no es porque uno sea bueno, sino yo creo que el Señor no se puede resistir cuando viene alguien realmente con un corazón necesitado y le dice al Padre, Señor, por favor, ayuda, sana, liberta. El Señor en su misericordia es tan amoroso, tan cuidadoso, que Él viene y ve esas peticiones que tú presentas delante de Dios. Yo lo he platicado con el pastor y yo le he dicho, realmente no todos tienen el don, se podría decir, de volverse a la intercesión por los demás. Yo creo que muchas veces, a veces es más fácil, ¿verdad, hermanos?, presentar nuestras peticiones que presentar la necesidad de alguien más. Pero mira, hermano, yo he aprendido y he visto, te puedo testificar, y por eso la palabra, ¿verdad?, tan preciosa te enseña que realmente el que se volca para pedir por otro, el Señor se ocupa de lo de uno. Ya no, a veces te enfocas en pedir por los demás y el Señor es tan precioso que está viendo tu necesidad. Tal vez al final ya no pediste por lo tuyo, pero el Señor te está escuchando. Y así quiero que lo tomes tú para tu casa, para tu familia, que tú te volques a suplicar, porque muchas veces yo puedo ver que tal vez nos acomodamos, ¿verdad? Vemos algo o en nuestro núcleo y nos acomodamos, ya cesamos en esa oración, en esa necesidad, y ahora más que nunca es cuando nos tenemos que volcar a interceder. Yo me gozaba porque hay gente que realmente yo siento que esto es un don de Dios, porque hay gente que tiene la necesidad de hacerlo y deja lo suyo para volcarse a interceder por otro. Y eso es lo que en este tiempo necesitamos, realmente volvernos intercesores también, porque hay tanta necesidad en medio de nosotros. Tú tienes que empezar por tu familia, a clamar, a suplicarle a Dios a favor de ellos, no quedarnos solo de brazos cruzados, sino aprovechar esta arma tan poderosa que es la intercesión, ¿verdad, pastor? Amén. Sí, para cerrar un poquito esta parte, llevamos la oración, la intercesión. Tal vez vas pensando ahí un concepto de clamor, porque vamos a hablar ahorita de clamor. Solo cierro esto. Mire, pues en el libro de Esther vemos ese ejemplo maravilloso como Esther importunó al rey Asuero, y cuando ella halló gracia delante de él, él extendió su cetro y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces, yo sé que si nosotros importunamos a través de la intercesión a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, Él puede extender su cetro y aún darte el beneficio de poderte decir, pídeme lo que quieras. Por eso, padres, intercedamos por nuestros hijos. Amén. Hijos, intercedamos por nuestros padres. Por favor, en el nombre de Jesús. Esposa, intercede por tu esposo. Esposo, intercede por tu esposa. Por favor, en el nombre de Jesús. Veamos qué dice del clamor. ¿Qué piensas del clamor? Amén. Pues te quiero leer este concepto para que pues podamos entenderlo un poquito más. Y el clamor pues es pedir y requerir una cosa con vehemencia o con desesperación. Es pedir ayuda con gritos y bueno, como lo dice la palabra, clamor es cuando elevamos nuestra voz, cuando pues prácticamente pues son gritos, ¿verdad?, delante del Señor. Eso es un clamor cuando nos presentamos delante de Él. Sí, amén. Mire, yo creo que esto solo el que lo ha vivido de veras
sabe que es gritar delante de Dios. Pero óigame, no como hay más bien contaba un pastor, y yo lo dije también desde la congregación en alguna oportunidad, que alguien juzgaba por qué nosotros a veces elevamos la voz y gritamos, ¿verdad? Y entonces le decía, pero no hay necesidad de gritarle a Dios. Y entonces el pastor le respondió que en su momento estaba recibiendo esa voz. Él le dijo, sí, pero Dios no tiene problema, Él no es nervioso. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que es verdad. Nosotros en su momento podemos elevar nuestra voz, por supuesto, clamor, dice pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Hermano, mire, padres que muchas veces nos ha tocado vivir situaciones cuando nuestros hijos están pequeños. Mire, ellos no pueden decirnos me duele acá, me duele allá. Y pongo este ejemplo porque creo que es el más tal vez oportuno para poder ver cómo nosotros, hermano, en una desesperación podemos llegar hasta gritar. Tal vez hasta la persona más tranquila, la persona más pasiva, hermano, llega en verdad en algún momento de desesperación a buscar una ayuda, hermano, una ayuda. Entonces, si alguien lo ha vivido en la tierra, le puedo asegurar que si encontró esa ayuda hasta el día de hoy y en una memoria hasta su muerte, nunca lo va a olvidar. Y te quiero decir en el nombre de Jesús que así obra Dios. En el momento que tú más lo necesitas, en el momento donde nadie está para ayudarte, en el momento donde tú estás en la peor aflicción, la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3 dice, y yo te mostraré aún aquellas cosas que aún no conoces. Entonces, iglesia, en el nombre de Jesús, te queremos decir que como familias, usemos esa herramienta, la oración, la oración de intercesión, la oración del clamor. Pierde la vergüenza. Si estás delante de Dios, Dios sabrá escucharte. Importúnalo. Mira, el pueblo de Israel dice que gritaban, dice que sentía el dolor y clamaron a Dios para que los rescatara, para que los sacara de aquella esclavitud. Y sabe que es lo más lindo que dice la Biblia, que Dios oyó su clamor y envió a un libertador. Entonces, cuando tú estés en un aprieto, como familia, cuando tú estés en una situación difícil, hermano, yo te quiero decir en el nombre de Jesús que es importante que ustedes sepan y que como una fuerza potencial ahí en casa, únanse a clamar, a elevar la voz, a poderle decir a nuestro Padre Celestial, Señor, ayúdame. Grite, no tenga pena en el nombre de Jesús. Y si alguien se molesta o se incomodará, pues bueno, ya tendrá que después poder pedirle perdón, ¿verdad? Pero yo creo en el nombre de Jesús que clamor es eso, es pedir algo, requerir algo a Dios con vehemencia, es aquel sentir desesperación, es aquel grito de ayuda, es aquella voz, hermano, que nosotros vamos a expresar delante de Dios. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que Él te va a entender. Si Dios es un Dios sensible, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Así es que, iglesia, en el nombre de Jesús, mira, está la oración por todas aquellas cosas que nosotros necesitamos hablar con Él y aún de aquellas cosas que necesitamos pedir, pero también está aquella oración que es la intercesión. Cuando nosotros sabemos que hay otro que tiene necesidad, nosotros podemos intervenir y sobre todo creyendo que Dios oye. Y está este renglón que es la oración del clamor, hermano. Cuando ya hay dolor, cuando hay ese sentir de desesperación, no temas, porque Jehová oye nuestro clamor. Algo hermoso, y por razones del tiempo vamos a entrar en el cuarto renglón, que es gemir. No sé si nos dices algo al respecto. Amén, por acá te tengo una. La definición de gemir es sentir el dolor de una situación personal o de alguien más y expresarlo con sonidos, ¿verdad? Quejarse de algo, expresar en lamento el dolor de algo. Sí, qué precioso eso que decías, porque ahorita me estaba imaginando, yo tuve la experiencia, y lo digo para la gloria de Dios, de entrar a 2 de los partos
de nuestros hijos. Estuve los 3, pero en el primero me sacaron. Sí. Ya no pude estar ahí con Franklin, aunque sí estuve casi en la mayoría del parto, y ya en la mera hora me sacaron. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, si alguien puede explicar qué es gemir, es una mujer dando a luz. Ella puede decir con experiencia real qué es el dolor que está sintiendo, y que los gritos que está dando no es porque en verdad sea gritona, algunas sí, pero realmente es un dolor que produce, y que esa misma reacción trae un grito. Entonces, por favor, óigame esto, pues. Hay una oración que tiene que llegar a ese nivel. Cuando a ti te duele algo, a esa dimensión y en esa magnitud, Dios nos permite y nos deja que nosotros gimamos delante de Él. Entonces, hermanos, mire, esto es algo precioso de lo que estamos hablando, por favor, y si nosotros lo apreciamos y lo ponemos por práctica en nuestra casa, en nuestra familia, yo le aseguro que en las situaciones que nos encontremos, siempre saldrá el Señor a nuestro auxilio. Mira, hay cosas que en verdad duelen. Hay cosas que llegan a sentirse desde lo más profundo de nuestro ser, desde el espíritu, el alma, hermano, y cosas que tal vez solo tú o la persona o con alguien, porque créame lo que uno puede llegar a gemir por alguien. Uno puede en verdad llegar a tener esa sensibilidad tan hermosa de poder sentir el dolor que tú tienes, poderlo sentir yo, y también intervenir a través de un gemir delante de Dios. Entonces, iglesia, en el nombre de Jesús, te estamos hablando de esto porque nosotros sabemos que hay un Dios que nos oye. Así dice la Biblia. El Dios que hizo los ojos, ¿será que no mira? El Dios que hizo el oído, ¿será que no oye? Hermano, claro que ve y oye, y también tiene un corazón tan sensible que siente aquellas necesidades en las que nosotros pasamos como su pueblo. Y entonces nosotros lo que queremos dejar en tu corazón es decirte que si esto lo aplicamos en una función familia, padres, hijos, hermano, mire, yo le aseguro que por difícil que sea la situación en la que tú estás pasando, mire, la Biblia dice, un leño no arde solo, pero muchos leños dice que arden. Entonces se imagina orando papá, orando mamá, orando los hijos, orando toda aquella red familiar el que estén involucrados. Y qué lindo cuando hacemos esta operación como iglesia, hermano. Somos una familia de Cristo en la fe, y nosotros sabemos que la oración del justo tiene poder. Nosotros sabemos que la oración de fe sana. La oración de fe tiene milagros. La oración de fe causa cosas extraordinarias. Por eso, esos 4 niveles en los cuales nosotros debemos de participar, no solo en la congregación, sino principalmente en tu familia, en tu hogar. La oración, la intercesión, el clamor y el gemir. 4 dimensiones que nos van en algún momento a ser necesarios para poder aún expresarle ese dolor que hay en nuestro corazón al Señor. Mire, yo lo he platicado con algunos y lo he dicho de esta manera. En alguna oportunidad me tocó que vivir un sentimiento de dolor que solo yo lo tenía dentro, que era haber despedido a mi padre biológico, y de una forma trágica e inesperada. Y entonces encontré el lugar correcto donde yo pude gemir, donde yo pude clamar y donde yo pude hablar con Dios, y fue en el altar.
Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, créanmelo, tal vez para algunos es inoportuno o sienten como que repetitivo el decirle a alguien, pase al altar, pero yo fui uno de los que experimenté el favor del altar. Si alguien conoce tu necesidad, es Dios. Si alguien conoce tu dolor, es Dios. Si alguien conoce tu desesperación, es Dios. Por eso, hermano, cuando yo he tenido la oportunidad de poderle decir a alguien, ven al altar o pasa al altar, créamelo, porque yo experimenté que en el altar, hermano, el Señor tomó mi dolor, el Señor tomó mi tristeza, el Señor tomó mi angustia y mi desesperación, y Él la convirtió, hermano, en algo maravilloso, de lo cual de veras alabo y bendigo a Dios. Yo sé que hoy no te puedo invitar al altar, sé que hoy pues estamos en casita, pero lo que queremos en el nombre de Jesús es eso, que sepas que hay formas en las que podemos hablar con Dios. Amén. Y hay formas que Dios siempre estará dispuesto a escucharte. Nosotros estamos muy agradecidos. Yo te dejo a ti si quieres decir algo más. Amén, amén. Yo creo que es muy importante, puesto que nuestra intención es que como familias sean bendecidos, ustedes seamos bendecidos nosotros. Yo cuando podía meditar en el pasaje de Lucas, cómo el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, y esto es bien impresionante, y de verdad, hermanos, vale la pena que nosotros le pongamos ojo a esto, porque muchas veces se ha vuelto como en algunos van a palabrería, ¿verdad? Como que es un rezo, pero esto realmente no es así cuando tú lo meditas. Pero yo quiero decirte algo esta noche y quiero que lo entendamos de esta manera como familias. Fíjense que en el capítulo 11, versículo 2, dice en la oración al Padre, ¿cómo se hace esta oración? Y dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, mira lo lindo de esto. ¿Qué empieza diciendo esa oración? ¿Qué empieza diciendo el Señor Jesús? Santificado sea tu nombre, porque Él estaba reconociendo el señorío del Padre en ese momento. Y algo muy importante que nosotros debemos hacer como familias es darle el honor y la gloria y reconocer la soberanía de Dios primeramente. Aquí no empieza pidiendo el pan, no empieza pidiendo guárdanos de todo mal, perdona ofensas. Lo primero que debemos hacer es reconocer el gobierno de Dios e implantarlo en nuestra familia. ¿Cómo? Nosotros, hermanos, por eso es que tal vez quería mencionar esto en la oración, que se vuelve una adoración delante del Padre cuando nosotros tenemos esos momentos de comunión con el amado, pero sabes cómo, como familia, que podamos acercarnos todos y darle un momento al Señor de rendirnos delante de Él y pedirle que su santidad se manifieste y el honor, ¿verdad? Porque eso es nuestro Padre. Reconocerlo a Él tal vez no por toda la necesidad que tenemos, hermanos, sino reconocer que Él es Dios, ¿verdad? Que Él es el creador del universo, Él es majestuoso y su soberanía, hermanos, es eterna. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque también tenemos que tener ese tiempo de comunión y de amores con el Señor. Mira, es precioso. Yo sé que los tiempos no son fáciles ahora, pero mira qué lindo es cuando tú le ministras a un chiquitito desde ahora, tú le estás inculcando algo, estás sembrando algo en él, algo precioso. Yo sé que cuando son jóvenes tal vez ya cuesta un poquito más, máximo si tal vez hasta ahora están llegando a los pies de Cristo, pero si tú les siembras eso, a veces hasta pueda que no lo reciban al principio, pero el Espíritu Santo va obrando algo. ¿Por qué te digo esto? Porque como familias tenemos que hacerlo, tenemos que tener esos tiempos donde podamos darle la gloria al Señor y tener eso. Nosotros transformamos los ambientes en nuestra casa cuando nos ponemos a glorificar el nombre del Señor y a tener esos tiempos de amores. Este es el tiempo que Dios hizo para que como familias nos acerquemos al Padre y sigamos en esa oración delante de Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dejar esto hasta acá por razones del tiempo, sí. Pero por favor no se te olvide. Hay maneras para hablar con Dios, sí, y Dios ha dejado esa
forma y ese vínculo que es la oración. Amén. Y recordemos los niveles, ¿verdad? Orar por todas aquellas cosas que sabemos que nosotros necesitamos pedir, o también exclamarle a nuestro Padre Celestial, orar por aquellos que están en necesidades e interceder por ellos, el clamar, que es poder también nosotros de alguna manera intensificar aquella voz y poder elevarla para poder suplicarle de esa misericordia al Señor y gemir, por supuesto, el poder sentir ese dolor o esa necesidad profunda. De nuestra parte, que el Señor te bendiga, y queremos hacer una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros y a ustedes también, para que en su casa, en familia, cada tiempo que puedan dedicar, y qué lindo sería que se abriera un hábito diario, de mañana, tarde y noche. Y nosotros como iglesia seguiremos también esa tarea, orando los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos convenimos para poder, Señor, orar y bendecir desde este lugar, Señor, a toda esa familia linda que tú nos has dado, tanto la biológica que está con nosotros, como también la espiritual, aquella gran familia, Señor, a los cuales, Señor, a través de tu santa palabra, nosotros nos damos cuenta el valor y la manera y el cuidado que tú has tenido. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder nosotros, por medio de ti, el poder dirigir, el poder hablar y el poder aún comprender, Señor, aquellas cosas. Ayúdanos a pedirte, Señor, como conviene. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ser justificados, que ya lo somos, pero poder ser hallados justos, Señor, delante de ti, para que esas oraciones, esas plegarias y esa forma, Señor, de poder pedir en súplica, tú, Señor, siempre tengas una respuesta. Nos sujetamos a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y bendecimos a cada uno, Señor, de aquellos que están presentes en este mensaje, como también aquellos, Señor, que puedan en algún momento oírlo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la honra, la gloria a ti, hoy y siempre. Amén y amén. Bendecimos tu casa, bendecimos a todos allá en el nombre de Jesús y les amamos. Que Dios los guarde y los bendiga grandemente. Amén. Bendiciones. Amén.